Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 16 de noviembre de 2016. En Colombia, datos del Banco de la República muestran un incremento en la inversión extranjera, alcanzando los 705 millones de dólares en el mes de octubre. Básicamente entradas de recursos de portafolio y sectores distintos y de inversión extranjera directa en sectores diferentes al petrolero, que explican esta buena dinámica. Recuerden que de todas maneras la inversión extranjera directa en comparación anual presenta una contracción cercana al 21%. El día de ayer tuvimos conocimiento ya al cierre de mercado de los resultados del último sondeo que realiza el Banco de la República entre diferentes analistas sobre expectativas de inflación. Con relación a esto, observamos una fuerte caída en las expectativas de inflación para cierre 2016, pasando del 5,98 al 5,69%. Recuerden que en la anterior presentación de la encuesta, en GSC teníamos un pronóstico de inflación cierre de año del 5,7, es decir, 28 básicos por debajo del mercado se ajustaba a ese nivel, y para esta ocasión solo lo hemos revisado en 6 puntos básicos al 5,64, es decir, la brecha que teníamos con el mercado se ha venido cerrando por ajustes más del mercado que de lo que nosotros hemos venido aplicando. De manera interesante, la expectativa a 12 meses solo bajó 5 puntos básicos, del 4,23 al 4,18, y la de 24 meses del 3,65 al 3,57, es decir, que el mercado cree que solamente dentro de 2 años la inflación retornará a niveles inferiores al 4%, muy diferente a lo que el Banco de la República ha venido insistiendo, y sobre todo en la última presentación de pronósticos de inflación de la entidad, mostrando que esperaba que oscilara entre el 4 y 3% ya para cierre del 2017. Es decir, que de aquí a un año el Banco de la República ya espera que la política monetaria sea suficiente para ir llevando la inflación hacia esos niveles. Este desanclaje de expectativas a 12 meses se mantiene probablemente por esos efectos de indexación que tendría la inflación nuevamente por fuera del rango meta. Recuerden que ya sería el segundo año consecutivo de incumplimiento, y con esto se tienen ajustes a futuro como son los del salario mínimo, los arriendos, servicios públicos, educación, etcétera, etcétera, una serie de bienes y servicios que se proveen en Colombia, pues que cuyo ajuste de precios no obedece a fuerzas normales de oferta y demanda, sino a lo que ha sucedido en la inflación pasada. Y también el tema de la reforma tributaria, donde no hay aún claridad de lo que sería aprobado en términos de ajuste del IVA, pues también puede generar algo de expectativas al alza de la inflación, o por lo menos de temas de corto plazo. Con relación al tema de tasas de interés, el mercado sigue descontando que en enero de 2017 iniciará ese ciclo bajista de tasas de interés con un ajuste de 25 puntos básicos, es decir, a cierre de enero la tasa sería cercana al 7,5%, y en los primeros 4 meses del próximo año en total se reproducirían 3 ajustes similares, es decir, sería una reducción de 75 básicos para abril del 2017, es decir, que para ese momento el mercado cree que la tasa de referencia del Banco de la República será del 7%. Entrando ahora en América Latina, el día de ayer se conoció un muy buen dato de actividad económica en Perú para el mes de septiembre. Ese indicador mensual mostró un incremento del 4,13% frente al mismo mes del año anterior. Cuando empezamos a hacer las diferentes mediciones de corrido a año o acumulado 12 meses, empezamos a observar que el crecimiento en Perú está por encima de ese nivel del 4% y muy influenciado por lo que es el sector minero. Esto pues muestra que básicamente Perú continuará diferenciándose del resto de la región, donde se ha vuelto costumbre un crecimiento cercano al 2%, así como ha sido Chile, Colombia, México, mientras que Perú está creciendo al doble de esa velocidad o un poco por encima de ese nivel. Con relación también a América Latina, simplemente hacerle seguimiento al principal inversionista en Colombia de Movistar, eso es Telefónica España, que tiene una participación del 62% sobre esta compañía. Se anunció el día de ayer que había vendido Telefónica España la participación que tenía en el canal argentino Telefe, por el cual le ingresaron 345 millones de dólares en efectivo. Con relación a esto, la semana pasada Telefónica España había recibido una reducción de su calificación por parte de Moody's ante un fracaso de un plan de desinversión, teniendo en cuenta un alto nivel de apalancamiento que tiene Telefónica España. Entonces esta noticia es positiva desde el punto de vista de ir incrementando la caja de la compañía, que ya al cierre del tercer trimestre alcanzaba los 6,2 billones de euros, y esto eventualmente podría hacer que cumplan con ese plan de reducción del apalancamiento. Con relación a este tema de Telefónica, el día viernes pasado en la revista Dinero había un importante, o más bien un interesante documento donde se mostraba la intención de la compañía de capitalizar
su división en Colombia, con lo cual pues ya podría dejar de lado ese pasivo que tiene pensional, que son los pensionados de Telecom. Se calcula que la capitalización total debería ser de 4.4 billones de pesos para dejar esto de lado, pero de todas maneras el gobierno tiene una participación que implicaría que el aporte de gobierno sea de esos 4.4, sea cercano a los 1.5 billones de pesos, lo cual pues se ve difícil teniendo en cuenta la actual situación fiscal. En los Estados Unidos habló un gobernador de la Reserva Federal, miembro como de la Junta Directiva, Daniel Tarulo. Este es importante porque estos miembros de la Reserva Federal, los que hacen parte del board, han sido marcadamente expansivos desde el punto de vista de política monetaria, no han apoyado bajo ninguna circunstancia incrementos de tasas de interés. Los que han apoyado ese incremento han sido los gobernadores de los distritos en los cuales están divididos los Estados Unidos para la Reserva Federal. Las declaraciones de Daniel Tarulo, por un lado, podrían suponer que no está interesado en hacer un incremento de tasa próximamente, cuando uno observa que no es necesario cambiar la senda de política monetaria que se está llevando hasta el momento, teniendo en cuenta pues la reacción que ha tenido el mercado con las elecciones presidenciales. Todavía considera que en teoría pues no habría necesidad de hacer ajustes. Sin embargo, en otra frase se mostró pues partidario de que en esta ocasión hay más argumentos para discutir el posible incremento de la tasa de referencia, algo que nunca había mencionado Daniel Tarulo tan explícitamente. Y por otro lado, el presidente de la Reserva de Boston, Eric Rosengreen, quien en el mes de septiembre apoyó la idea de incrementar la tasa, no así en el mes de noviembre, pero para diciembre se está apuntando nuevamente a apoyar el ajuste. Recuerden que lo que nosotros especulábamos en GSC es que Eric Rosengreen prefiere hacer los ajustes de tasas de interés en momentos en que, o en las reuniones en que la Reserva Federal realice actualización de pronósticos de diferentes variables y también la presidenta de la entidad realice sus declaraciones. Entonces, en el mes de diciembre, lo que estamos observando, de acuerdo a las declaraciones de Eric Rosengreen, gobernador de la Reserva de Boston, es básicamente una confianza en que la inflación va a alcanzar el objetivo el próximo año. Actualmente se encuentra en el 1.7%. Recuerden que la medida de inflación preferida de la Reserva Federal es el PCE y no el IPC. Entonces, aquí lo que está es refrendando esa credencial de ajuste de tasas. Por otro lado, uno de los funcionarios tal vez más expansivos desde el punto de vista de política monetaria, James Bullard, confirmó que esperaba un incremento de tasa de interés próximamente, pero por el momento, y si bien es cierto, reconoce los efectos positivos que tendría la política fiscal de Donald Trump en la dinamización de la economía, por el momento no estaría apoyando más ajustes adicionales. Y en los Estados Unidos ayer un dato muy positivo de ventas minoristas con un crecimiento del 0.8%, impulsadas básicamente por temas de vehículos, materiales de construcción y otros bienes, supone un buen arranque de las cifras de consumo para el último trimestre de este año. Recuerden que en el tercer trimestre se desaceleró de manera importante, niveles del 4% de crecimiento a niveles del 2%, un poco más alto del 2%, y el tercer trimestre estaría arrancando de una manera muy positiva, augurando aparentemente un crecimiento económico cercano al 3%. Ayer también tuvimos un buen sondeo de la encuesta que se hace a industriales en Nueva York, y esto pues ha mantenido las expectativas de incremento de tasas relativamente altas en los Estados Unidos. Con relación a lo que ha sido la especulación sobre cuál sería la política comercial de Donald Trump, Kevin Brady, presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, afirmó que iba a defender ante Donald Trump el Tratado de Libre Comercio del Pacífico, dado que si Estados Unidos se aparta de este acuerdo, pues China aprovechará el momento y perjudicará entonces los intereses de los Estados Unidos en esta región. De todas maneras, considera Kevin Brady que es importante mantener los mercados abiertos para las exportaciones estadounidenses, porque en caso de que empiecen a aplicar temas de aranceles como los propuestos en la campaña, pues probablemente sufran tal vez una consecuencia más fuerte de lo que ellos están infringiendo a los demás países. Entonces esto es bien relevante, teniendo en cuenta que, como ustedes ya lo han estado observando, las declaraciones de Donald Trump están siendo un poco más suaves de lo que fueron sus propuestas de campaña, pero pues como siempre el tema de incertidumbre se mantiene, teniendo en cuenta pues la personalidad del presidente o del nuevo presidente estadounidense. Y por otro lado, un grupo manufacturero le pidió también a Donald Trump renegociar con mucho cuidado el Tratado de Libre Comercio que se tiene con Canadá y México, teniendo en cuenta que si se hace una negociación fuerte, pondría en riesgo cerca de 2 millones de empleos
estadounidenses que dependen pues de este comercio transfronterizo. Entonces es importante ver acá ya como algunos gremios se están movilizando para tratar de hacer recapacitar alguna de esas ideas de campaña que tenía Donald Trump y que podría afectar la dinámica económica interna. Sin embargo, lo que hemos estado leyendo diferentes analistas del sector financiero es que se muestran muy optimistas acerca de lo que sería el plan fiscal futuro de Donald Trump y sus implicaciones sobre la dinámica económica. Solo encontramos una referencia de un analista que no está como tan convencido, afirmando que si bien es cierto el gasto fiscal puede hacer ver que el crecimiento económico se acelera en el corto plazo, el tema importante es que sea un gasto fiscal eficiente y digamos que no sea botar dinero como tal. Entonces, hasta el momento, la confianza del mercado está apoyando la elección de Donald Trump y eso lo estamos viendo básicamente en lo que ha sido la dinámica de las tasas de los tesoros que hoy nuevamente se están acercando a esos máximos recientes. En Europa, bien interesante, continúan las discusiones acerca del Brexit. Recuerden, en documento filtrado, ya sea de manera intencionada o no, de que la administración de Theresa May no tiene todavía un plan completo sobre lo que sería la negociación, incluso demandando la contratación de cerca de 30.000 funcionarios para trabajar en cerca de 500 frentes en la negociación. Esto muestra pues un poco la incertidumbre que rodea este evento. Y con relación a eso, la integrante del Consejo del Banco Central Europeo, Sabine, les debo el apellido, declaró que la entidad está conversando con algunos bancos que tienen operaciones en Londres que desean conocer cómo sería su operación ya en la Europa continental. Básicamente quieren saber cómo es el tema regulatorio un poco más explícito y también el tema operativo en caso de que llegaran a considerar la migración de puestos de trabajo de Londres hacia otras plazas. Recuerden lo que hemos mencionado de Goldman Sachs considerando Frankfurt como punto de llegada de varios empleados que tienen Londres y también otras entidades como el Citigroup considerando a Dublín en Irlanda como posible destino de sus empleados. Y con relación a esto, pues no todo es negativo para Londres. Google anunció que ampliará sus oficinas en esta ciudad, incrementando en 7.000 su número de empleados y aparentemente ocupando un edificio de 10 pisos en lo que se conoce el campus de King Cross. Con relación al tema político y ahora teniendo en cuenta pues que ha sido tan determinante en el año 2016, recuerden los próximos eventos, el primero de ellos tiene que ver con Italia el próximo 4 de diciembre y ese referendo que sería un espaldarazo para el primer ministro Matteo Renzi, quien ha sido pues muy bien recibido por parte del mercado y el mercado pues sobre todo también los industriales esperan que ese referendo sea o le garantice un mayor poder al primer ministro y menores poderes al Senado italiano. Entonces esto es bien interesante teniendo en cuenta que los sondeos muestran que por el momento no hay un alto convencimiento de la población para darle ese espaldarazo a su primer ministro y él ya había declarado previamente que si llegara a fracasar el referendo él renunciaría y generaría un poco más de tensiones en este país. Y también pues para el próximo año tenemos elecciones en Francia y en Alemania y algo que no se conocía hasta el momento es que efectivamente Angela Merkel va a postularse para un cuarto periodo al mando de Alemania y en el otro frente tenemos a Francia donde se está tratando de conocer cuál será el candidato que se va a enfrentar a la candidata del partido ultranacionalista. Recuerden que este partido ultranacionalista también es muy escéptico de lo que es la Unión Europea y también aboga por algunas protecciones para su economía, es decir, muy parecido a lo que fue la campaña de Donald Trump. Si bien es cierto, los sondeos muestran que la candidata del partido ultranacionalista perdería ante cualquier oponente que tenga, recordemos pues ya lo que ha venido sucediendo con la efectividad de las encuestas en los eventos del año 2016. Con relación a los datos económicos del día, pues se está esperando en los Estados Unidos el indicador de precios al productor con un incremento mensual del 0.3%. Cuando se hace la medición anual, eso significaría que la inflación al productor subiría del 0.7 al 1.2% y excluyendo temas volátiles del 1.2 al 1.6, es decir que la expectativa en términos de inflación en Estados Unidos continúa consolidándose en términos generales al alza. Y pues ya el dato de inflación mensual al consumidor se conocería el día de mañana, también pues como es
bien acostumbrados los días jueves, indicadores de subsidios al desempleo, los cuales se han mantenido muy sólidos ya por cerca de 20 meses, y hoy también hacia las 10:30 de la mañana, hora colombiana, tendríamos la publicación de inventarios de petróleo en los Estados Unidos. En Colombia estamos a la expectativa mañana de lo que son las ventas del comercio y el crecimiento industrial, con las expectativas muy moderadas. Continuamos considerando que hay evidencia de desaceleración adicional en la economía colombiana, ya lo veremos, y ese es nuestro principal punto de apoyo para esperar una reducción de tasa en enero de 2017, que si solo tuviéramos en cuenta la dinámica inflacionaria sería prematuro, pero pues estamos esperando una desaceleración adicional en términos económicos que en cierta medida explicaría ese movimiento. Con relación a la dinámica de los mercados accionarios, hoy pues había estado arrancando los mercados relativamente positivos, sin embargo se ha venido volteando esa dinámica. El anuncio realizado por la alemana Bayer de una colocación de bonos convertibles en acciones por cerca de 4 billones de euros modificó esa tendencia tan positiva que tenía el DAX a comienzo de mercado, y pues efectivamente lo está haciendo descender en este momento con un retroceso cerca del 0.8%. Entonces, después de las elecciones en Estados Unidos, lo que tuvimos fue un movimiento característicamente negativo en mercado accionario para mercados emergentes, relativamente estable para otros mercados desarrollados y muy positivo para los Estados Unidos. El día de hoy pues estamos viendo algo de retroceso en Europa, un poco diferente a lo que habíamos estado registrando. Ayer el Dow Jones cerró o marcó nuevos máximos históricos, impulsado por una corrección del sector tecnológico y una buena dinámica del sector energético, y también pues lo que es el sector de aeronáutico, de aerolíneas o de las líneas aéreas en Estados Unidos se ve impulsado por los anuncios de que Warren Buffett había incrementado sus participaciones en 4 importantes empresas de este sector en los Estados Unidos. Este sector se valorizó cerca del 3%, beneficiándose American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines y United Continental Airlines. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Bien, después de los comentarios de los miembros de la Reserva Federal el día de ayer frente a las nuevas políticas que podría implementar Donald Trump, los mercados hoy se concentran en el mercado de bonos, que continúa perdiendo terreno fuertemente. La probabilidad de que la Reserva Federal incremente sus tasas de interés en la reunión de diciembre se treparon al 94%, una probabilidad que no se veía desde comienzos del año 2015, y este incremento de probabilidad pues ha llevado nuevas pérdidas al mercado general de bonos, que como les repito es donde el mercado se está concentrando nuevamente durante esta jornada. Sí es importante ver que los bonos del Tesoro americano, particularmente los de 10 años, habrían tocado la noche anterior la zona del 2.30, un nivel que no se había visitado desde también comienzos del año 2016. Importante destacar algunas correcciones que se continúan presentando en estas tasas de interés, que ascienden hoy entre 4 y 7 puntos básicos en diferentes países. Al respecto hablará Daniel más adelante. Lo que tiene que ver con las acciones en Estados Unidos, pues ya estamos llegando al final de la época de entrega de resultados de este trimestre. Simplemente para destacar, esta mañana Target subía en el premarket cerca del 7%, después de sorprender positivamente a los inversionistas. Más adelante, hacia el final del cierre, Cisco System entregará el reporte de resultados. A la fecha ya 461 compañías de las 500 que hacen parte del Standard & Poor's han entregado resultados, y les recuerdo que esta época fue sorpresivamente menor a la época anterior de resultados. En cuanto al índice Colca, vemos como este ha mantenido la tendencia negativa de las últimas jornadas, confirmando la señal de un cambio de tendencia. Vemos como está atacando la parte baja del canal, cerrando en los 1.297 puntos. El nivel de los 1.280 puntos continúa siendo uno de los niveles de congestión importantes para el índice, por lo tanto debemos tener cautela en estas jornadas para ver si en realidad llevará a cabo este ataque por parte del índice.
La acción con el desempeño más favorable fue Cemex, con una variación positiva de 3,77%. La misma tuvo una ligera corrección de la tendencia bajista que lleva registrando desde comienzos de octubre para finales de septiembre. Vemos cómo la señal de cambio de tendencia fue anunciada por el indicador, pero vemos cómo esta ligera corrección solamente puede significar un acercamiento a la zona de entrada sobre los 11.500 pesos. Y la acción con el retroceso más importante fue Bogotá, con una variación negativa de 1,77%. Con la señal de posible agotamiento vemos cómo la tendencia estructural tiene un deterioro en las últimas jornadas y se está acercando al nivel de congestión importante en los 59.500 pesos. Ricardo. Buenos días para todos. En rentabilidad local tenemos una noticia relevante para lo que es Grupo Argos, y es que ahora la holding se quedará con lo que es el control del aeropuerto El Dorado de Bogotá. Básicamente Grupo Argos buscará comprar el 30% que en este momento tiene en acciones de Opaí, que es la compañía que se encarga de administrar, operar y explotar comercialmente el aeropuerto. Ya Grupo Argos, entonces, como ustedes ven en el gráfico acá, tiene el 100% pues en proceso de Odinsa, que en este momento se encuentra suspendida, y a través de Odinsa tiene el 35% de Opaí. Con esta compra del 30% de manera directa, Grupo Argos tendría entonces el 65% y por tanto el control de esta compañía y el control del aeropuerto El Dorado. El monto de la transacción serán 480.000 millones de pesos por ese 30%, y el modo de pago se realizará en dos etapas: un 50% al momento del cierre del negocio y un 50% restante en mayo de 2017. Importante mencionar que para lo que es el fondeo de esta inversión, el grupo buscará desinvertir en sus activos de portafolio y no buscará ampliar lo que es su deuda financiera, teniendo en cuenta pues que ya en repetidas ocasiones las firmas calificadoras han mencionado que esta maneja unos múltiplos bastante elevados de deuda, y por ende entonces pues el Grupo Argos, digamos que no está interesado, como ustedes también ya saben, en lo que es el proceso de Odinsa, en adquirir deuda, ni en Odinsa ni en este proceso de Opaí. En cuanto a efectos de endeudamiento por la consolidación de esta compañía, una vez ya se tenga el 65%, pues espera que sean nulos, teniendo en cuenta su esquema de financiación, que no cuenta con garantías de accionistas y pues por tanto entonces no altera estos múltiplos de endeudamiento. Factores claves y bastante importante mencionar sobre esta transacción es que Grupo Argos, para lo que es el proceso de INSA, ya ha vendido, se encuentra vendiendo lo que es sus participaciones en el 2,9% en preferencia Grupo Sura y 1,5% en Bancolombia ordinaria. Hasta el momento, pues Grupo Argos ha comentado que ha recaudado alrededor de 280.000 millones de pesos en sus ventas. Le hace falta un restante alrededor de 200.000 millones para lo que es la transacción de Odinsa, y pues entonces para esta transacción con Opaín, esos 480.000 millones, Grupo Argos estaría pensando o está vendiendo en este momento lo que son acciones de Grupo Sura ordinaria, en la cual tiene un 26,71%. Si ustedes observan el comportamiento y los montos trazados en la acción de Grupo Sura ordinaria, se dan cuenta que estos montos están un poco por encima de lo que corresponde al promedio transado en el año. Es posible entonces que estas caídas que se han dado de manera bastante relevante en lo que es la acción ordinaria de Grupo Sura pueda ser explicada por esta transacción. En cuanto a lo que es nuestro calendario de resultados, simplemente comentarles que en este momento nos encontramos escuchando la conferencia en español de resultados de Ecopetrol, y hoy al cierre de mercado tenemos los resultados de Celsia, los cuales se aplicarán a partir del día de mañana, jueves 17 de noviembre. La siguiente semana tenemos una semana bastante intensiva en lo que es entrega de resultados. Tenemos alrededor de 6 compañías y posteriormente, prácticamente ya la última semana de noviembre, tenemos el restante de compañías que se encuentran en el índice Colcap. Agustín. Bien, como lo estamos mencionando, ese impacto y mejor probabilidades o aumento de probabilidades de que la Reserva Federal incremente sus tasas de interés está generando flujos nuevamente hacia Estados Unidos. El índice de XY
como ustedes ven, rompe la barrera de los 100 puntos. Interesante ver esta valorización después de tanto tiempo. En el mapa también pueden observar cómo las monedas en su gran mayoría pierden terreno frente a esta divisa. Y esta mañana, pues los diferentes analistas estaban viendo cómo el peso mexicano aguantaba ese nivel de soporte sobre los 19 puntos. En lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues siguiendo la línea de desvalorización que vienen presentando las diferentes monedas emergentes y monedas fuertes frente al dólar, donde el rublo ruso es la moneda que más pierde esta mañana, el tipo de cambio debería... El tipo de cambio debería buscar esa zona de equilibrio de la cual hablamos desde la semana anterior en los 3.150 pesos, oportunidades de tomar posiciones largas cercanas a los 3.094, con un objetivo inicial sobre los 3.150 y muy atentos a la zona que fue vulnerada el festivo pasado, el viernes anterior, cuando Estados Unidos se encontraba en festivo sobre los 3.240 pesos. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, algo de recuperación se habría observado la noche anterior, después de que algunos inversionistas hubieran manifestado o hubieran corroborado que Rusia muy seguramente iba a realizar alguna reunión previa a la OPEP con algunos otros miembros este fin de semana, y eso habría animado algunas valorizaciones en el precio del crudo. Sin embargo, bien atentos a la publicación de inventario de crudo en Estados Unidos, que se dará a conocer hacia las 10:30 de la mañana. Datos previos habrían mostrado algún tipo de incremento en estos inventarios, que les recuerdo, ya llevamos 2 semanas consecutivas con sorpresas bien negativas para este mercado, por cuanto los inventarios han aumentado de manera excesiva. Bien, entonces... ¿Aló? ¿Aló? Como les estaba mencionando, importante el dato que pueden observar en la parte inferior, donde los inventarios totales de crudo en Estados Unidos ya se encuentran cerca nuevamente de los 500 millones de barriles. Ese incremento desde los 470 a los 485 millones de barriles vuelven a darle la razón a los diferentes inversionistas que tienen preocupación sobre el exceso de oferta de crudo a nivel global. Para el día de hoy esperaríamos que esos inventarios totales de crudo alcancen a llegar a los 500 millones de barriles, lo que daría una variación por encima de lo que espera el mercado, entre más 4 más 4.5 millones de barriles. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, que ayer estábamos observando una primera y leve corrección luego del fuerte rally derivado de las elecciones o como resultado de las elecciones en Estados Unidos, hoy nuevamente estamos viendo presiones al alza. Básicamente en Estados Unidos tasas de tesoros suben a niveles del 2.26, 2.27, cerca de esos máximos. Agradecemos al eje cualquier equipo que tengan cerca al teléfono.
Continuando con este tema de renta fija, tenemos en el costado derecho la gráfica de las tasas de negociación de los títulos japoneses a 10 años. Han retornado nuevamente a niveles cercanos al 0%. Esto no se observaba desde probablemente el mes de septiembre de este año o más hacia atrás. Estamos hablando de marzo de este año. Recuerden que el Banco Central de Japón cambió su política monetaria, ya no fijándose tanto en la tasa de corto plazo, sino ahora en la forma de la curva de rendimientos para garantizar al menos que las tasas estén cerca al 0%. Y la visita al día de hoy a esos niveles cercanos al 0% supuestamente tendría que hacer reaccionar al Banco Central para que empiece a intervenir de manera más decidida. Vamos a estar evaluando si existe evidencia de que esto está siendo así. Por otro lado, tengan en cuenta, en Colombia las tasas de negociación de los TES han tenido algo de corrección luego de esos importantes incrementos derivados del martes de la semana pasada, de sus elecciones en Estados Unidos, alcanzando niveles de negociación de los TES de referencia cercanos al 7,45%, actualmente estamos cerca al 7,27, los niveles que tenemos hacia abajo son el 7,23, 7,24 aproximadamente, y el siguiente el 7,16, y hacia el alza tenemos 7,34 y 7,40. Seguimos muy preocupados por la dinámica que está tomando el trámite de reforma tributaria en Colombia. No nos incomoda en nada los anuncios de convocatoria de sesiones extraordinarias por parte pues del presidente de la corporación. Simplemente nos incomoda a nosotros las declaraciones de diferentes senadores y representantes de la Cámara que no se muestran inclinados a apoyar esta iniciativa por parte del gobierno. De todas maneras, nuestro escenario base es que algo va a ser aprobado para el 30 de diciembre, ese algo que nos va a dar un margen de espera de unos 2 o 3 años, pero muy probablemente tendremos que hacer una nueva reforma tributaria más adelante. Entonces no va a ser esa reforma estructural de que tanto se ha hablado, pero eventualmente esperamos que sí nos dé margen de espera por un par de años más. Eso es todo por ahora, que tengan una muy buena jornada.